Ahora, esta pregunta de acá, ¿no? Que vino este año 2021, estamos, ¿no? Para los chicos del ENAN Extraordinario. Dice, vendedor ambulante de 28 años con un diagnóstico de COVID. Miren, sintomático, están en confinamiento, está sintomático, tiene COVID y está sintomático. ¿Qué pasa? Que están en confinamiento y justificándose en el principio de autonomía, porque yo soy el que tengo COVID, yo soy libre, independiente y yo no le aviso a nadie de mi enfermedad, ¿no? Es mi vida, mi cuerpo y no tengo por qué avisarle a nadie, ¿ok? No avisa de la enfermedad a sus vecinos de su edificio y sale a trabajar incluso a la calle. Es un vendedor ambulante, va a tener contacto con muchas personas. Este principio ético está en conflicto con otros principios éticos, ya que se debe aislar para no contagiar a los demás. ¿Qué principio ético debería predominar, no? Él está alegando, no, yo tengo mi principio de autonomía y como que piña, ¿no? O sea, no molesten, ¿no? Ya no me importa la demás gente, ¿no? No me interesa, ¿no? Entonces aquí está en conflicto el principio en efecto de autonomía versus otro principio. Muy bien, Berioska, Karen, Jocelyn, la alternativa correcta es no maleficencia. ¿Por qué? Porque yo al hacer esta acción inevitablemente voy a hacer daño, ¿no? Es vendedor ambulante, tiene COVID, ¿no? Y él obviamente es un factor de una fuente de contagio para sus compradores, ¿no? Inclusive, ¿qué venderá, no? De repente, independientemente además de lo que venda, ¿no? Inevitablemente va a tener contacto con múltiples personas y va a ser un ente multiplicador de esta infección, ¿no? Entonces aquí, por eso la alternativa correcta es no maleficencia, porque está en conflicto su autonomía, él como persona que es libre, independiente, por decirlo de alguna manera, con la no maleficencia. ¿Por qué? Porque la no maleficencia lo que alega es evitar hacer daño, ¿ok? Daño, como le dije, daño psicológico, como en el caso anterior que veíamos el señor de la foto, y también el daño físico. En este caso, imagínense que le venda a alguna persona que se contagie, que se lleva un adulto mayor, que tiene comorbilidades y lamentablemente incluso hasta esa persona puede morir por la irresponsabilidad de esta persona, porque él está haciendo prevalecer su autonomía y no el principio de no hacer daño, ¿ok? Muy bien. Entonces, por eso la alternativa correcta es no maleficencia, no hacer daño, ¿no? Siempre no maleficencia es evitar acciones que yo sé que si las hago van a hacer daño, ¿no? Daño físico, daño psicológico, daño a la reputación, daño a la libertad, daño a la confidencialidad, ¿no? Todo el daño que pudiera yo surgir, ¿no? A la persona, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver esta pregunta. Niño de 8 años con diagnóstico de cáncer en fase terminal. Dice que presenta sucesivos paros cardíacos, el pequeño. El médico realiza maniobras de reanimación. Él tiene cáncer en fase terminal. Es un pequeñito, 8 añitos, cáncer en fase terminal. Tiene sucesivos paros cardíacos y el médico realiza maniobras, ¿no? El médico le realiza maniobras de RCP, con intubación incluso, y tratamiento para recuperación de la actividad cardíaca, quedando en estado de coma el pequeño. Indica antibióticos y además el reinicio de la quimioterapia. ¿Qué tipo de falta deontológica se ha cometido? ¿Cuál creen? Oxinación terapéutica, asistencia paliativa, negligencia médica o decisión anticipada. Muy bien, Jocelyn, Pilar, Milagros, Julio. Muy bien, chicos, la alternativa es obstinación terapéutica. ¿Qué otros sinónimos? Porque me vienen a veces me usan la palabra obstinación terapéutica. ¿Cuáles son los otros sinónimos de obstinación terapéutica? Por si acaso, ¿lo saben? O sea, a ver, les digo una, por ejemplo. Encarnizamiento terapéutico. ¿Cuál otro? Encarnizamiento terapéutico es uno, el otro es ensañamiento terapéutico. Muy bien. ¿Cuál es otro? Es distanasia. ¿Ok? Encarnizamiento terapéutico, ensañamiento terapéutico, distanasia, ¿no? También conocida como obstinación terapéutica. Pero doctora, ¿qué es distanasia? ¿Qué es obstinación terapéutica? ¿Podría explicarnos? Claro, vamos a empezar. Aquí vamos a hablar sobre los temas de
los términos de fin de la vida. Fin de la vida, ¿no? Vamos a graficarlo de forma así muy teórica, didáctica, que el fin de la vida, ¿no? Tiene tres, por decirlo de alguna manera, tres situaciones, ¿no? Cuando uno muere en su momento, aquí estamos hablando de ortotanasia, ¿no? Es aquella situación en la cual la persona muere cuando debe morir, ¿ok? No antes, no después, ¿ok? Aquí hay diferentes estrategias, disculpen, que están básicamente ayudar en el morir, que están enfocadas en ayudar en el morir, ¿no? Por ejemplo, son aquellas personas, esta situación sea, por ejemplo, aquellas personas que tienen de repente una enfermedad terminal, cáncer, qué sé yo, ¿no? Y ya inevitablemente ya se está dando un pronóstico, un mal pronóstico en donde la persona en cualquier momento puede morir, ¿no? Entonces aquí se dan diferentes medidas para ayudar en el morir, ¿no? Le doy confort, aquí por ejemplo tenemos a los cuidados paliativos, para poder ayudar a la persona en el morir, ¿no? Para que muera con un adecuado confort, ¿no? Le doy, por ejemplo, la terapia del dolor, ¿no? En pacientes oncológicos, por ejemplo, la terapia del dolor, ¿no? Para poder ayudarlo en el morir. Esa es la primera situación, la ortotanasia. Hay otra situación que es cuando se muere antes de, aquí por ponerlo de alguna manera, antes de, aquí estamos hablando de la eutanasia, ¿ok? Es cuando se ayuda a morir a las personas, por ejemplo, de repente tienen una enfermedad terminal, ¿no? En Perú, bueno, no está legalizado, ¿no? Sistemáticamente. Y, por ejemplo, aquí es el ayuda a la persona, no es en el morir, se ayuda a morir. Aquí es diferente, aquí es en el morir, aquí se ayuda a morir. Y tienen que haber dos elementos para que yo diga que es una eutanasia. Primero que nada, tiene que ser aplicada por un profesional sanitario, y además tiene que haber una intención. Pero no es una intención de yo, ay, no, a esta persona le voy a matar. No, es una intención compasiva, ¿ok? Una intención compasiva. De cierta manera, voy a ponerlo así entre comillas, liberadora. ¿Ya? Hay un artículo bien bonito, se lo voy a poner en la plataforma, es en relación a estos términos de final de la vida, ¿no? En donde ya hablan del aspecto ético, ¿no? Que de repente les pueda interesar, ¿no? En algún momento, ya sé que están full, pero pueden tener algún momento de ocio, puedan leer, ¿no? No les va a demandar más de media hora leer el artículo, ¿ya? Pero bueno, aquí, por ejemplo, es una de las partes que se menciona, ¿no? Entonces, la eutanasia ayuda a morir a la persona, ¿no? Y como le digo, son dos elementos. Es aplicado por un profesional sanitario y hay una intención compasiva, liberadora, entre comillas, ¿no? Y aquí vamos a ver que hay dos tipos de eutanasia, ¿cierto? La eutanasia activa y la eutanasia pasiva. La eutanasia activa es cuando hay una acción, como su nombre dice. Le aplico un medicamento, ¿no? Letal para que la persona muera. En cambio, la pasiva es por omisión. De repente yo sé que si el paciente no se va a hidratar o no recibe la nutrición parenteral, va a morir. Y sin embargo, evito hacerlo para que el paciente muera, ¿no? Omito aplicar terapias o tratamientos o procedimientos que yo sé que van a salvarle la vida a la persona. Pero yo omito porque ya para poder ya en cierta manera propiciar la muerte de la persona, ¿no? Entonces esa es la eutanasia, ¿no? La eutanasia activa y la eutanasia pasiva. ¿Ok? Muy bien. Y el otro término es el término de, ya, y el otro es la distanasia. Distanasia. Muy bien. Mire, inclusive una así como para que sepan. Eutanasia viene de eu, que es buen, y tanatos, ¿no? Que significa muerte. Entonces es buen morir, ¿no? Etimológicamente, ¿no? En cambio, distanasia es mal, ¿no? Es mal morir, ¿no?
es la prolongación del sufrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? La prolongación del sufrimiento, ¿no? La persona ya tiene mal pronóstico. O sea, yo le puedo aplicar diferentes medidas que de repente sí, ¿no? Lo van a salvar, como el caso que estamos viendo, que al niño, en efecto, le aplican un RCP y el paciente vive, pero yo sé que inevitablemente el paciente va a morir a corto plazo y solo estoy prolongando el sufrimiento, en este caso del pequeño, ¿ok? Entonces aquí se prolonga el sufrimiento, ¿no? O sea, la muerte aquí va a ocurrir sí o sí, pero con la distanasia yo estoy haciendo la prolongación del sufrimiento, ¿no? Por eso aquí la alternativa correcta es obstinación terapéutica o distanasia, eso, ¿no? Obstinación terapéutica, ensayamiento terapéutico, encarnizamiento terapéutico, ¿no? Esos son sus sinónimos. Los pongo, ¿por qué? Porque a veces ha venido como ensañamiento terapéutico, a veces ha venido como encarnizamiento terapéutico, a veces ha venido como distanasia, este año le tocó venir como oxinación terapéutica. Por eso es importante que se acuerdan que esos son sus cuatro sinónimos, sus tres sinónimos de distanasia, ¿ok? Ahora, otro término que tienen que ustedes saber acá es el de la limitación del esfuerzo terapéutico. Limitación del esfuerzo terapéutico. Una limitación del esfuerzo terapéutico que se le llama LECT, ¿no? Eso sobre todo lo usan en UCI, ¿no? Es aquella situación en la cual, por ejemplo, ahorita lamentablemente en este tema del COVID, ¿no? Bueno, en la primera ola y en la segunda ola en donde las camas UCI eran insuficientes, ¿no? Entonces, lamentablemente, la demanda sobrepasaba a la oferta de camas UCI, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que lamentablemente no pudieron entrar a UCI son aquellas en las cuales, por ejemplo, se ha aplicado este tema de limitación del esfuerzo terapéutico, en el cual se restringía, por ejemplo, a la cama, el acceso a cama UCI para estos pacientes. E incluso, ¿no? Ya cuando los pacientes ingresan a cama UCI, se les restringe de aplicar ciertas medidas, porque yo sé que el paciente inevitablemente va a morir y entonces solo voy a prolongar en cierta manera la vida del paciente, ¿no? Entonces, mejor evito hacerlo, ¿no? Esa es limitación del esfuerzo terapéutico, ¿ok? Obviamente que eso no es una decisión de yo como médico, ay no, esta persona no la dejo entrar a UCI, o esta persona no está en UCI pero no quiero aplicarle la terapia, ¿no? Esta debe ser una decisión compartida, inclusive debe ser sometida a comité de ética hospitalario, ¿ok? Y otro término que deben también diferenciar, sobre todo de eutanasia, es el término de suicidio, del suicidio asistido. Como yo me había mencionado en el tema de la eutanasia, ¿cuáles eran los factores? Que lo aplica un profesional de la salud y además que hay una intención compasiva. En cambio, en el suicidio asistido es el propio paciente, por ejemplo, quien se administra algún medicamento letal, ¿no? Pero con asesoría de alguien. Por ejemplo, si un médico le dice, pucha, si tú te aplicas tal medicamento a tal dosis, te vas a morir, ¿no? Una persona que está en enfermedad terminal, ¿no? Que me quiero morir, que no sé qué cosa. Ya, y el médico le dice, mira, yo sé que este medicamento va a hacer efecto en tantas horas, aplícate tanta dosis, ¿no? Eso es un suicidio médicamente asistido, incluso, ¿no? En donde con orientación del profesional, inclusive si el profesional consigue la droga y se la da, o sea, se la da en su mano para que él se la administre, ahí estoy hablando de un suicidio médicamente asistido, ¿ok? Que es diferente a la eutanasia, en donde la eutanasia es el mismo profesional quien administra el tratamiento, ¿ok? Bueno, el producto, no la droga. Muy bien, chicos. Entonces, estos conceptitos así en la cabecita porque he visto que este año han venido, ¿no? Por ejemplo, de obstinación terapéutica. Obstinación terapéutica es fácil, ¿no? Es fácil de resolver. Siempre le van a poner casos en donde ya las personas tienen alguna enfermedad terminal y se hacen maniobras de RCP y el paciente dice que queda en coma y bueno, inevitablemente va a devenir la muerte a corto plazo. Entonces, ahí estoy hablando de obstinación terapéutica. Lo que sí les voy a pedir es que se aprendan los sinónimos, ¿no? Encarnizamiento terapéutico, enseñamiento terapéutico, distanasia, ¿ok? A ver, la siguiente pregunta.
Varón de 67 años con diagnóstico de cáncer gástrico avanzado, con metástasis a pulmones y huesos. Su médico tratante lo considera como un paciente terminal y no le administra oxígeno ni hidratación parenteral. ¿Qué tipo de eutanasia está realizando? ¿Cuál sería la alternativa, chicos? Muy bien, Milagros, Julio, Pilar. Los dos Milagros y Julio tienen los nombres, los apellidos y nombres de dos amigos míos. Muy bien. Ajá, la alternativa es pasiva, ¿ok? Es una eutanasia pasiva. Como había mencionado, en la eutanasia habían dos tipos de eutanasia, ¿no? La pasiva y la activa, ¿no? En donde la pasiva era por omisión, ¿no? Yo omitía, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Están omitiendo, el paciente es un paciente terminal, o sea, ya va a ayudar al paciente en cierta manera a morir, entre comillas, y no le administra el oxígeno, no le administra hidratación. Entonces, parenteral, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando de una eutanasia pasiva, ¿no? Por omisión. En cambio, en la activa, aquí sí es por acción. Muy bien, chicos. ¿Ya? A ver, acá me hablan. Un grupo de estudiantes de medicina, del último año, dice que inician un estudio comparativo en dos grupos de pacientes, ambos hospitalizados por más de 20 días, ¿ok? Dicen que para evitar sesgos, inician el trabajo, miren lo curioso que ponen acá, que ellos inician el trabajo de investigación en secreto, no le dicen a nadie, ¿no? Para evitar el sesgo, porque digo, si es que yo le digo a los pacientes y pueden como que ellos sugestionarse y pueden alterar los estudios de mi investigación. Entonces no le digo a nadie, es secreto. El grupo A recibe el tratamiento usual, una alimentación usual, estándar, y el grupo B recibe un 20% más en proteínas. Pero ¿qué pasa? El comité de ética advierte esta situación y ordenó detener la investigación. Aquí, ¿por qué se fundamentó la decisión del comité de ética de suspender esta investigación que se realizó en secreto? Por ende, si se realizó en secreto, ¿qué falta aquí? No se les hizo de conocimiento a la investigación a los pacientes. Siempre que un paciente tiene que ingresar a un estudio de investigación, para empezar tiene que firmar un papelito que se llama consentimiento informado. Eso es lo número uno. Todo paciente que ingresa a un trabajo de investigación tiene que firmar esto, el consentimiento informado. Ya vamos a ver luego más adelante en los derechos, que son 6 circunstancias obligatorias en las cuales los pacientes, las personas, sí o sí tienen que firmar consentimiento informado. Una de ellas es esto, participar en un estudio de investigación. Entonces aquí obviamente se está vulnerando los derechos de las personas, ¿no? Entonces se ordena detener la investigación, como muy bien escribió Berioska, Karen, Pilar, es por la alternativa C, porque se incumplió la declaración de Helsinki. Estoy segura que ustedes en la universidad habrán visto la declaración de Helsinki, pero por si acaso, las pongo aquí. La declaración de Helsinki es la declaración más conocida de Helsinki por la Asociación Mundial de Medicina, ¿ya? No, igual no quiere borrar. Ahí así. Helsinki. Esta declaración fue formulada, adoptada por la Sociedad Mundial de Medicina en el año de 1964 y ha sufrido 7 enmiendas, ¿no? Modificaciones. La última que está vigente, chicos, es la del año 2013, que esa es la que está vigente, ¿no? Las anteriores se pueden usar, pero para fines de docencia, ¿no? Pero para aplicar, o la que está vigente, la que prevalece, la del año 2013. Y ahí se citan una serie de principios, ¿no? Que, por ejemplo, si bien es importante la investigación, esta no debe sobrepasar los derechos de las personas. En este caso, por ejemplo, el derecho de autonomía de las personas. Tú como persona, si bien este estudio va a tener en teoría, debería tener un impacto para poder buscar la mejor opción en cuanto a la alimentación,
pero yo para ser parte de esta investigación, primero tengo que ser, haberse hecho de conocimiento como paciente y yo decidía si participaba o no. Entonces, en la declaración de Helsinki, entre los principios es eso, que la investigación, el fin de la investigación no debe sobrepasar los derechos de las personas, ¿ok? Igual le voy a pedir a Francesca que la publique en la página web para que ustedes tengan en la plataforma para que la conozcan. Es una declaración bastante digerible, ¿ok? Bastante entendible, fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, aquí les leo la pauta 8 solo para que sepan, ¿no? Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participe en la investigación, ¿no? Y aquí fácilmente esto se está vulnerando. Entonces, por eso es que el Comité de Ética suspendió esta investigación, ¿ok? Es muy importante, ustedes están en el último año, van a hacer su tesis, es importante siempre tener en cuenta esta declaración de Helsinki, ¿no? Estos chicos, por ejemplo, iban a dar el ENAM, estaban en el último año, hicieron esta investigación y no cumplieron los protocolos éticos correspondientes, ¿no? Entonces es importante que la conozcan. Muy bien. Durante la epidemia causada por el virus H1N1, diversos expertos aseguraron que el oseltamivir, disculpen, era la mejor alternativa de tratamiento, sin declarar que habían recibido, miren, ellos, los expertos, ¿qué pasa con los expertos? Ellos aseguran que este medicamento es la mejor alternativa de tratamiento en la pandemia del virus H1N1. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué no declararon ellos? No declararon que habían recibido el apoyo financiero del laboratorio que producía dicho medicamento. Entonces, ¿esto qué correspondería? Sería, como muy bien pone Milagros, Julio, esto correspondería a conflicto de intereses, ¿no? El conflicto de intereses es aquella situación en la cual el profesional, no necesariamente el médico, el profesional de salud puede verse afectado en su juicio por ya sea por temas financieros, por reconocimiento incluso, ¿no? De repente, ay, voy a hacer esta investigación, y porque va a ser una investigación más en mi listado de publicaciones y voy a ser muy reconocido, ¿no? Entonces, y a pesar de que de repente tú sabes que esta investigación ya ha demostrado antes que no ha tenido mayor efecto, mayor resultado. Entonces, y en esta situación, sobre todo en los temas de las evaluaciones de tecnologías sanitarias, aquí, evaluaciones de tecnologías sanitarias, que son las ETS, y las investigaciones per se, es donde los profesionales tienen que mucho tener cuidado con esto, ¿no? Con los conflictos de intereses. Por ejemplo, las evaluaciones de tecnologías sanitarias, que son aquellos procedimientos en el cual se comparan, ¿no? Dos intervenciones para poder yo ver cuál es la que, por ejemplo, una intervención que quiere ser incluida, incorporada, qué sé yo, en el PNUM, ¿no? En el Petitorio Nacional de Medicamentos, ¿no? Entonces, se hace una evaluación de tecnologías para ver si es costo efectiva, si realmente vale la pena o no. Pero de repente yo, a través de ese medicamento, he sido investigador principal de un ensayo clínico que probaba ese medicamento en el cual a mí me pagaban, ¿no? Y yo no declaro ese conflicto de intereses, porque eso puede sesgar y decir, como yo he sido parte del ensayo clínico, voy a decir que sí es costo efectivo, sí, que lo compre el Estado, que lo compre el Perú, para que le puedan dar a todos los pacientes, porque como yo he participado en esa investigación, ¿no? Entonces ahí está mediando un conflicto de intereses. Son inevitables, chicos, pero siempre los médicos, los investigadores, los profesionales tienen que firmar una declaración de conflicto de intereses, inclusive hacerse a un lado. Por ejemplo, en este caso lo que correspondería es que esos expertos que habían recibido apoyo financiero no debieron haber emitido esa opinión, ¿no? Porque ahí obviamente te media un tema de conflicto de intereses, ¿ok?